Bichos y demás parientes, capítulo 3, Las selvas del Arrayán. Parte 1. Unos 800 metros al norte de la villa, el olivar se enrarecía hasta dar paso a una extensión de 20 y tantas hectáreas de terreno más bajo y llano. Allí no había olivos, solo grandes selvas verdes de arrayán, dispersas por una pradera seca y pedregosa, únicamente decorada por los extraños candelabros de los cardos con sus destellos de intenso azul eléctrico y el voluminoso y deleznable bulbo de las cecilas. Era aquel uno de mis cotos de caza más apreciados, porque albergaba una extraordinaria diversidad de insectos. Allí, a la sombra densamente aromática de los arrayanes, nos sentábamos Roger y yo a ver pasar el nutrido desfile de animalillos. A ciertas horas del día, el ramaje estaba tan concurrido como la calle mayor de un pueblo. Las selvas de arrayán estaban llenas de mantis de unos 7 centímetros de longitud, provistas de alas de un color verde encendido. Se balanceaban en las ramas sobre sus finas patas, alzando en ademán de hipócrita plegaria sus brazos erizados de temibles púas, girando en todas direcciones su carita puntiaguda de ojos bulbosos y pajizos, como a amargadas y angulosas solteronas en un cóctel. No se les escapaba ningún detalle. Si una mariposa de la col o una arginis aterrizaba en las bruñidas hojas del arrayán, la mantis se le acercaba con la mayor cautela, casi imperceptiblemente, deteniendo su avance de cuando en cuando para balancearse levemente, suplicando a la mariposa que la tomara por una hoja rizada por el viento. Una vez vi como una mantis acechaba y se arrojaba sobre una mariposa macaón que meditaba y tomaba el sol moviendo ligeramente las alas. Pero en el último momento, la mantis perdió pie y en lugar de atrapar al macaón por el cuerpo, como era su intención, lo cogió por un ala. El macaón salió de su trance abruptamente y aleteó con tanta fuerza que consiguió alzar en vilo los cuartos delanteros de la mantis. Otros pocos golpes de ala vigorosos y el macaón salió volando, escorado, con gran disgusto de la mantis, en cuyas garras quedó un pedazo grande de ala, que ella se sentó a comerse con filosófica resignación. Debajo de las piedras desperdigadas entre los cardos, habitaba una fauna sorprendentemente variada, a pesar de la dureza del terreno, recocido por el sol y tan caliente que casi se habrían podido escalfar huevos en él. Allí vivía un animal que siempre me ponía carne de gallina, un 100 pies aplastado de unos 5 centímetros de largo, con un espeso fleco de patas largas y puntiagudas a cada lado del cuerpo. Era tan plano que cabía por la rendija más estrecha y desarrollaba una velocidad tremenda. Diríase que más que correr, resbalaba por el suelo, como un canto rodado sobre el hielo. Escutigenomorfos se llamaban aquellos seres, y desde luego ningún otro nombre habría evocado mejor aquella forma particularmente repulsiva de locomoción. Entre las piedras había unos agujeros abiertos en la tierra dura, del tamaño de una moneda de media corona o mayores. Estaban tapizados de seda y de la boca salía una tela de araña que cubría un círculo de 8 centímetros de diámetro. Eran las madrigueras de las tarántulas, unas arañas grandes y gordas de color chocolate, con marcas color crema y canela. Con las patas extendidas, abarcaban una superficie como la de un platillo de taza. El cuerpo venía a ser como media nuez pequeña. Las tarántulas eran extraordinariamente vigorosas, rápidas y crueles en la caza, y daban muestras de poseer una notable inteligencia para el mal. Casi siempre cazaban de noche, pero alguna vez se las veía de día entre los cardos, que recorrían velozmente en busca de presas. Lo normal era que al verte, se escabulleran y se perdieran enseguida entre el arrayán, pero una vez me encontré con una tan abstraída en lo que hacía que pude observarla desde muy cerca.
Estaba a un par de metros de su madriguera, subida hasta media altura de un cardo azul, y desde allí, agitando las patas de delante, oteaba los alrededores de una manera que no podía por menos de recordar la imagen del cazador que trepa un árbol para ver si hay caza en las cercanías. Siguió haciendo lo mismo durante unos 5 minutos, y yo me senté en cuclillas a observarla. Al cabo se bajó cuidadosamente del cardo y echó a andar con paso decidido. Daba la impresión de haber divisado algo desde su atalaya, pero yo inspeccioné la zona y no vi bicho viviente. Y además no estaba muy seguro de que las tarántulas tuvieran tan buena vista. Sin embargo, ella avanzó con gran decisión hasta llegar a una mata espesa de lágrimas de Job, una gramínea fina y temblorosa, cuyas espigas semejan panecillos blancos en forma de trenza. Al acercarme, comprendí de pronto que iba buscando la araña, porque debajo del delicado surtidor de hierbas blancas había un nido de alondra. Tenía 4 huevos, uno de los cuales se acababa de abrir. El sonrosado y blando pajarillo se debatía aún débilmente entre los restos del cascarón. Sin darme tiempo a hacer nada para salvarlo, la tarántula había trepado ya hasta el borde del nido. Allí se irguió un instante, monstruosa y terrorífica, y rápidamente apretó contra sí el trémulo recién nacido y le hincó en el dorso sus largas mandíbulas curvas. El polluelo emitió 2 chilliditos casi inaudibles, y abriendo la boca de par en par, se retorció un momento entre los brazos peludos de la araña. Obró efecto el veneno. El pajarillo, tras agarrotarse brevemente, quedó exánime. La tarántula, inmóvil, esperó hasta cerciorarse de que el veneno había actuado, y entonces dio media vuelta y emprendió el paso, con el recién nacido colgando de sus mandíbulas. Parecía un extraño retriever patilargo, cargado con el primer lagópodo de la temporada. Corrió sin pausas hasta su madriguera, y allí desapareció, junto con el patético cuerpecillo inerte del polluelo. Aquel encuentro me dejó asombrado, por 2 razones. Primera, que no sabía que las tarántulas atacaran presas tan grandes como un pollo de pájaro. Y segunda, que no alcanzaba a comprender cómo la araña sabía que allí había un nido. Y lo sabía, porque había ido derechamente a él, sin vacilar. Midiendo con mis pasos, calculé que del cardo donde estaba subida hasta el nido había unos 10 metros. Estaba seguro de que la vista de una araña no podía distinguir un nido tan bien camuflado y un polluelo desde esa distancia. Quedaba la posibilidad del olfato, pero tampoco. Yo conocí animales capaces de captar olores sutiles que nuestra pituitaria atrofiada no detecta. Pero habría hecho falta un sentido olfativo extraordinario para localizar a la pequeña alondra desde 10 metros, y más en un día de aire sofocante de puro quieto. No se me ocurría otra solución que la de que la araña hubiera descubierto el nido en el transcurso de sus caminatas, y después lo hubiera vigilado periódicamente por ver si habían salido las crías. Sin embargo, no me satisfacía esa explicación, porque era atribuir a un insecto un proceso de pensamiento que estaba yo muy seguro de que no poseía. Ni siquiera mi oráculo, Teodoro, pudo explicar satisfactoriamente el enigma. Lo único cierto fue que aquella pareja de alondras no logró sacar adelante ni una sola de sus crías en aquel año. Otros animales de las selvas de Arrayán que me fascinaban grandemente eran las larvas de hormiga león. Una hormiga león adulta presenta una amplia escala de tamaños y en la mayoría de los casos un colorido gris y apagado. Parece una libélula sumamente desañilada y demente. Tiene unas alas que no parecen guardar proporción alguna con el cuerpo y que agita con desesperación, como si le fuera necesaria la máxima cantidad de energía para no caer a tierra. Era un animal bondadoso y torpe, que no hacía daño a nadie, pero no se podía decir lo mismo de sus larvas. Lo que las rapaces larvas de libélula eran en la charca, eso eran las larvas de hormiga león en los arenales secos que había entre las matas de Arrayán. El único indicio de su presencia era
una serie de curiosas depresiones cónicas en zonas de tierra fina y lo bastante suelta para ser excavada. La primera vez que descubrí aquellos embudos, me quedé muy perplejo, preguntándome quién los habría hecho. Pensé que tal vez habría sido un ratón que excavara en busca de raíces o algo así. Lo que yo no sabía era que en el fondo de cada cono estaba su arquitecto, esperando tenso y atento en la arena, tan peligroso como una trampa oculta. Luego vi uno de los embudos en acción y hasta entonces no me di cuenta de que no era solo el hogar de la larva, sino también una trampa gigantesca. Llegaba trotando una hormiga, que a mí siempre me parecía que iban tarareando por lo bajo mientras hacían sus cosas. Podía ser una de las pequeñitas negras y presurosas, o una de las grandes rojas solitarias que recorrían a trompicones la comarca, con el abdomen rojo apuntando hacia el cielo. No se sabía por qué, como un cañón antiaéreo. Fuera de la especie que fuera, si por azar traspasaba el borde de uno de los pocitos, descubrí inmediatamente que las paredes inclinadas eran tan deleznables que enseguida empezaba a resbalarse hacia el fondo del embudo. Ante eso, la hormiga daba media vuelta y trataba de salir del hoyo, pero la tierra o arena se desprendía en pequeñas avalanchas bajo sus patas. La llegada de una de aquellas avalanchas al fondo del embudo era la señal que ponía en acción a la larva. De pronto, la hormiga se veía bombardeada por una rápida ráfaga de arena o tierra, que la cabeza de la larva disparaba a velocidad increíble desde el fondo del hoyo. Bombardeada y con el suelo cediendo bajo sus pies, la hormiga perdía su agarre y rodaba ignominiosamente hasta abajo. Entonces, como un rayo, salió de la arena la cabeza de la larva de hormiga león, una cabeza aplastada y hormiguil, armada de un par de enormes mandíbulas curvas a manera de haces. ¡Chas! Cerrábanse las mandíbulas sobre el cuerpo de la desdichada hormiga, y la larva volvió a enterrarse en la arena, arrastrando a su tumba a la presa, que desaparecía pataleando y debatiéndose. Juzgando que las larvas de hormiga león jugaban con desigual ventaja sobre un animal tan serio y bobalicón como la hormiga, no me daba ningún remordimiento desenterrar a las que encontraba y llevármelas a casa, tenerlas encerradas en jaulitas de muselina hasta que se hicieran adultas, para añadirlas a mi colección si resultaban ser de una especie desconocida para mí. Un día tuvimos una de aquellas tormentas repentinas en las que el cielo se ponía azul negro y los rayos dibujaban sobre él filigranas de plata. Después llegó la lluvia en goterones gruesos y pesados, calientes como la sangre. Cuando pasó la tormenta, el cielo quedó lavado hasta el color azul claro de un huevo de acentor, y la tierra mojada exhalaba aromas suculentos, casi gastronómicos, como de bizcocho de frutas o pastel de pasas, y los troncos de olivo despedían vapor al secarse al sol, y parecía que cada tronco ardía. A Roger y a mí nos gustaban aquellas tormentas de verano. Era divertido chapotear en los charcos y notar que la ropa se te iba empapando cada vez más de lluvia cálida. Roger además se entretenía bastante ladrando a los rayos. En aquella ocasión, cuando la lluvia cesó, pasábamos junto a las selvas de Arrayán y me metí en ellas, pensando en la posibilidad de que la tormenta hubiera hecho salir algún animal que normalmente estuviera resguardado del calor del día. Y en efecto, en una rama de Arrayán había dos gruesos caracoles de color miel y ámbar, que suavemente patinaban el uno hacia el otro, meneando las antenas con un gesto provocativo. Yo sabía que lo normal era que pasaran lo más caluroso del verano en estado de estivación. Se adherían a una rama conveniente, hacían una delgada puerta como de papel para tapar la boca de la concha, y se replegaban a lo más profundo de sus circunvoluciones, protegiendo así la humedad de sus cuerpos, de su cuerpo del calor abrasador del sol. Obviamente aquella tormenta súbita los había despertado y los había puesto alegres y románticos. Observé que se acercaban hasta tocarse con las antenas. Entonces se detuvieron,
y estuvieron largo rato mirándose muy serios a los ojos. Luego uno cambió ligeramente de posición para poder pasar junto al otro. Cuando ya estaba al lado de él, ocurrió una cosa que me hizo dudar de mis propios ojos. De su costado, y casi simultáneamente del costado del otro caracol, salieron disparados sendos a modo de darditos blancos, frágiles y diminutos, unido cada uno a un fino cordel del mismo color. El dardo del caracol 1 se hundió en el costado del caracol 2 y desapareció, y el dardo del caracol 2 hizo lo propio con el caracol 1. Quedaron, pues, en paralelo, enlazados por dos cordelitos blancos, como dos curiosos veleros amarrados uno al otro. Eso en sí ya era asombroso, pero aún faltaban cosas más raras. Los cordeles parecían acortarse poco a poco, aproximando entre sí a los caracoles. Mirándolos desde tan cerca que casi les tocaba con la nariz, llegué a la portentosa conclusión de que cada caracol estaba recogiendo su cuerda mediante algún increíble mecanismo interno, atrayendo de esa manera al otro hasta que los dos quedaron fuertemente apretados. Yo sabía que debían estar apareándose, pero sus cuerpos se habían amalgamado de tal forma que no pude ver en qué consistía exactamente el acto. Permanecieron extáticamente unidos durante un cuarto de hora y luego, sin siquiera despedirse ni darse las gracias, se alejaron deslizándose en direcciones opuestas, sin que en ninguno de los dos se advirtiera indicio alguno de dardos o cordeles, ni la menor muestra de contento por haber dado feliz culminación a su idilio. Tanto me intrigó aquel comportamiento que estuve sobre ascuas hasta el jueves siguiente, en que Teodoro iría a tomar el té para contárselo. Teodoro me escuchó basculando sobre las puntas de los pies y asintiendo gravemente a mi gráfica descripción de la escena que había presenciado. «Ajá, sí», dijo cuando terminé mi relato. Ha tenido usted, realmente, ha tenido muchísima suerte de poder verlo. Yo he observado a muchísimos caracoles y no lo he visto nunca. Pregunté si los darditos y los cordelitos eran imaginaciones mías. No, me respondió. Eso sí, efectivamente. Los dardos están hechos de una sustancia así como calcárea y una vez dentro del caracol desaparecen, se disuelven. Parece que hay motivos para pensar que los dardos producen una sensación de cosquilleo que los caracoles aparentemente encuentran agradable. Pregunté si acertaba al suponer que cada caracol había recogido su cuerda. Sí, totalmente cierto. Al parecer tienen una especie de mecanismo interior que les permite recoger otra vez la cuerda. Dije que me pareció una de las cosas más extraordinarias que había visto. Sí, en efecto, es curiosísimo, dijo Teodoro, y a continuación soltó un vaso que me dejó boquiabierto. Una vez colocados en paralelo, la mitad macho de un caracol copula con la mitad hembra del otro caracol y viceversa, por así decirlo. Tardé algunos instantes en asimilar tan pasmosa información. Entonces, pregunté tímidamente, ¿quería eso decir que cada caracol era a la vez macho y hembra?